Continuar ahora con la intervención del maestro Otto Ulrike Amílcar Becerril García, académico de la Dirección General del Deporte Universitario. Él presenta un trabajo que titula Historia, Sociedad y Deporte. Unos datos curriculares muy rápido. Otto Ulrike Amílcar Becerril García es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Su trayectoria: profesor del Centro de Estudios del Deporte, donde se ha especializado en temas relacionados con la historia y la sociología del deporte. Muchas gracias. Profesor del Centro de Estudios del Deporte, donde se ha especializado en temas relacionados con la historia y sociología del deporte. Fue entrenador del equipo de fútbol americano de Pumas CU de 2007 a 2018, siendo sus últimos 3 años de 2016 a 2018. El entrenador en jefe de la categoría mayor, donde obtuvo el campeonato en 2017. Ha impartido, entre otros cursos, historia del deporte, desde la antigüedad hasta el siglo XXI, el deporte en la era del capitalismo, historia, economía y política, cultura y deporte, las prácticas deportivas en las sociedades de Asia y África, sociedad y deporte, temas centrales de sociología del deporte. Ha participado como ponente en distintas conferencias relacionadas a los aspectos históricos, políticos y sociales del deporte, así como la historia contemporánea de Medio Oriente. Ha participado en distintos programas de radio y televisión como analista de temas relacionados al Medio Oriente, así como al deporte en términos generales. Le cedemos el uso del micrófono al maestro Becerril García, si es tan amable. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada, quiero, pues primero celebrar, ¿no? Creo que es importante celebrar este tipo de encuentros. ¿Me escuchan bien? Yo me escucho con mucho eco aquí, pero bueno. Celebrar este tipo de encuentros, ¿no? Creo que eso es bastante positivo, sobre todo para nosotros. Nosotros, me refiero al gremio de los entrenadores, que no estamos tan habituados a este tipo de situaciones, ¿no? Nuestro espacio suele ser la cancha, el dojo, no sé, pues su espacio, su área de competencia, ¿no? Y salir y reflexionar y pensar un poco el deporte desde otras perspectivas, creo que es bastante importante, es bastante interesante y definitivamente, pues ya lo hemos platicado, lo señalaré un poquito más adelante, ¿no? Pero creo que tenemos ahí una pequeña deuda, ¿no? También reconozco el esfuerzo que hacen muchos de ustedes en ese mismo sentido, porque no están acostumbrados, ¿no? A sentarse, a estar escuchando. No solo es que ustedes no estén acostumbrados, en realidad nadie está acostumbrado a estar 4 horas sentado y estar escuchando charlas y charlas, ¿no? Requiere un esfuerzo, ya lo señalaba el doctor Baiza hace un rato, ¿no? Requiere un esfuerzo de concentración complicado. Ustedes lo ven todo el tiempo con sus alumnos, ustedes están muy clavados dando su sesión, su entrenamiento, su clase. Pero sus chicos a los 15 minutos ya están en otro lado, ¿verdad? Entonces, aquí suele ser un poco lo mismo, ¿no? Hay veces yo pienso que están muy interesados porque están subiendo la información que se está compartiendo aquí a Twitter, porque los veo que están bien metidos con el teléfono. Entonces, quiero pensar que eso es lo que suele suceder. Y otras veces, cuando no es tan buena la sesión, pues como que están ahí tratando de prestar atención y por eso están todos viendo hacia el frente, ¿no? Pero bueno, muchas cuestiones que suceden ahí. Igual quería iniciar un poco la sesión justo con una anécdota, ¿no? Un poco muy personal y relacionada a cómo se percibe
a los entrenadores, a la gente dedicada al deporte, ¿no? Y el estudio. Particularmente, obviamente yo me enfoco en las ciencias sociales y humanidades, pero bueno, esto creo que aplica en general, ¿no? Y una vez iba yo entrando a CU un domingo, ya saben que está cerrado CU y solo puedes entrar por Copilco, y están los vigilantes y me dicen, ¿a dónde va? No, pues voy a la biblioteca. Ah, su credencial. Entonces saco mi credencial, la toma, me dice, pero usted es de deporte, ¿a qué va la biblioteca? Y yo me quedé, o sea, no le respondí, me quedé así como, así, pásele, pero directo a la biblioteca, ¿no? Así, como diciendo, pues los de deporte no estudian, no tienen que hacer nada en la biblioteca, ¿no? Los de deporte tienen que ir a otro lugar. O sea, estas cuestiones en realidad no son parte del deporte. Y creo que esa es una mala concepción, ¿no? Ha sido un error muy importante general, particularmente en México, que al final es donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Pues está extendido, ¿no? Todos nuestros estudios o los estudios relacionados con el deporte, pues generalmente no hay, ¿no? Yo me atrevo a decir aquí, sin conocer los números, que más de las 3/4 partes de los que son entrenadores, administradores del deporte, no estudiamos una formación propiamente deportiva, ¿no? No tuvimos esta formación y nuestro acercamiento al deporte ha sido más bien de manera autodidacta en la mayoría de los casos, ¿no? Y creo, insisto, ya lo señalaban acá, pues es una deuda que nosotros tenemos con la universidad y creo que nosotros, obviamente todos desde nuestras pequeñas trincheras, podremos ir haciendo algo para mejorar esas condiciones, ¿no? La primera, quiero iniciar esta charla con esta cita de Tony Collins, ¿no? Pocas cosas en la vida diaria han sido tomadas tan en serio como jugar. Y esto es en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana. El juego, pues, ¿no? Pudiera parecer algo natural, y estoy hablando del juego ahora, en este momento, ¿no? Pudiera parecer algo muy, muy natural, algo que nosotros realizamos de manera cotidiana, sin embargo se ha convertido en una parte muy importante y por eso la cita. Esta cita la tomo yo de su libro al iniciar el texto, ¿no? Va a ser una explicación histórica, desde un punto de vista marxista, de cómo se desarrolla el deporte. Y mi charla, en este sentido, irá más o menos estructurada de la siguiente manera. Vamos a presentar primero unos pequeños aspectos de, bueno, primero, ¿qué es esto que estamos hablando? ¿No? Llevamos aquí 2 sesiones, yo ya he asistido creo que a 4 congresos o algo así y nunca nadie ha dicho qué es el deporte, ¿no? O sea, nunca lo hemos platicado, todos los damos por hecho, ¿no? Para mí es importante, los que han estado conmigo en mis cursos o en alguna otra charla, pues saben que es un tema que me gusta, pero no solo es porque se presta a la discusión, sino también tiene efectos en nuestra vida cotidiana, en lo que ustedes realizan y obviamente en un montón de políticas públicas principalmente, ¿no? Y también algunas acciones privadas. Entonces, primero, luego, bueno, ¿dónde surge el deporte? Obviamente ese es tema de todo un curso, pero vamos a hacer ahorita unos pequeños señalamientos y después iré en el sentido de, bueno, ¿y eso qué, no? O sea, ¿qué otras preguntas puede ser y para qué, ¿no? Más o menos en esa forma está estructurada esta presentación. Entonces, ¿qué es el deporte? Del deporte podemos decir, dice García Ferrando, de manera muy, muy, muy simple, que es una actividad física, organizada y competitiva, ¿no? Tiene que cumplir en principio con estos 3 elementos. Dentro de la parte de organizada, yo le agregaría ahí a García Ferrando que es reglamentada, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, hay otros tantos elementos, o hay varios elementos, eso en un principio podríamos considerar, sin embargo, creo hay otros elementos que vamos a ver que son los que integran el deporte y que el deporte en realidad es mucho más amplio de lo que nosotros solemos definir de esta manera. Ahora, estoy hablando de deporte, no estoy hablando de actividad física. No estoy hablando de ejercicio, porque también eso es un tema muy complicado. Aquí lo utilizamos generalmente de manera indistinta,
¿no? O sea, decimos deporte por actividad física, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer deporte, le dicen a la señora que tiene problemas de sobrepeso, le dicen, tú tienes que hacer deporte al niño que tiene problemas de socialización, pero no sabemos si lo que quieren decir es que haga deporte, que haga ejercicio, que haga actividad física, que haga que se mueva, ¿no? A eso iremos. Entonces, por eso creo que es importante esta discusión y no es una discusión meramente teórica y para justificar que tengo trabajo en la UNAM, ¿no? Entonces, el deporte debe entenderse primero como un fenómeno social, ¿no? Es decir, no es una cuestión natural, ¿no? Es una cuestión que se desarrolla dentro de una organización colectiva, ¿no? Es un producto consciente de la sociedad, ¿no? Nosotros, como sociedad, hemos decidido crear esto. Por lo mismo, va a ser subjetiva, ¿sí? Y va a ser relativa. No va a ser lo mismo y no debe entenderse lo mismo en todas las situaciones. Es un producto de la modernidad. Y esta es una discusión también interesante. El deporte, que hay veces que nos dicen, no, bueno, es que los griegos hacían deporte y los romanos y los egipcios, esas eran otras cosas. Debemos entender que el deporte es un producto de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? ¿No? Sin ponernos tan teóricos, sin aventarnos acá choros enormes, ¿no? Pues podemos entender la modernidad como un periodo posterior. Podríamos definir ahí algunas fechas, ¿no? Pero definamos lo posterior a, obviamente, 1492, descubrimiento de Europa y un montón de otros sucesos históricos políticos importantes, pero principalmente posterior al siglo XVIII, que se va a caracterizar por varios elementos que vamos a ver más adelante, que los va a repetir de manera muy puntual el deporte y ustedes los repiten de manera sistemática con sus muchachos, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender, qué podemos ahí señalar, ¿no? De la modernidad? Pues primero, se caracteriza por la secularización, se caracteriza por el individualismo, se caracteriza por la racionalización. La racionalización es la que nos va a dar este producto reglamentado, ¿no? Por eso el juego va a convertirse en lo que entendemos hoy como deporte. Y además se va a caracterizar por, ya había dicho, la democratización. Entonces, la democratización, individualización, secularización, racionalización y obviamente una preponderancia de la ciencia, ¿no? Esa va a ser una de las principales características del deporte, se va a insertar en este sistema. Y siguiente, obviamente va a estar imbricado en el modelo capitalista, ¿no? Es decir, en este sistema económico basado en el intercambio de mercancías, ¿no? Y en obtener plusvalía, lo cual también nos va a configurar la actividad como la conocemos en la actualidad. Y además tenemos que entender esto, tiene un significado cultural sumamente importante, ¿no? Va a moldear la actualidad de la forma en que nosotros nos relacionamos, interactuamos y cómo entendemos nuestro mundo. El deporte va a estar caracterizado en un principio por estos 4 elementos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores determinantes entonces para que aparezca el deporte? El primero que vamos a señalar aquí va a ser la transformación de las grandes urbes. Es decir, las sociedades van a dejar de ser agrícolas, van a dejar de ser rurales y se van a transformar, se van a mover hacia los grandes centros urbanos. ¿Y esto qué va a promover? Pues no van a ser las mismas actividades que nosotros realizábamos en la Edad Media y mucho menos en los periodos previos a esto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos desarrollar una nueva serie de actividades a fin de poder realizar o a fin de promover, ¿no? La actividad física. ¿Qué más va a incidir en el desarrollo de la aparición del deporte? La acumulación del capital. La acumulación del capital va a promover que exista un sobrante, ¿no? de dinero que nosotros tenemos que utilizar para algo. ¿Cuál va a ser uno de los elementos principales para que surja eso que a nosotros nos gusta mucho, que es el deporte? Las apuestas. Si ustedes se acuerdan, o si ustedes lo han pensado, o si lo han reflexionado, la apuesta va a ser uno de los elementos principales que va a dar origen al deporte.
Es decir, yo voy a tener dinero y voy a poder decir, quiero que fulano compita, haga cierta actividad que antes pues no tendría ningún sentido caminar de la Ciudad de México a Chalma, nada más por hacerlo, ¿no? Bueno, en este caso que estoy diciendo tenía un sentido ahí medio religioso, ¿no? Pero es decir, de la Ciudad de México a Cuernavaca no tiene ningún sentido. Pero si de pronto existe una mayor acumulación de capital gracias a cómo se han dado las condiciones económicas, principalmente en Inglaterra lo estamos pensando, ¿no? Que también eso lo podremos discutir en algún otro momento, pero empieza a haber esta acumulación de capital y eso va a promover, va a provocar que exista esta intención de promover ciertas actividades a través de las apuestas principalmente, ¿no? Y eso va a promover, va a generar pues que empiecen a darse este tipo de actividades. Ahora, como buen apostador, pues no van a estar apostando a lo que sea, ¿verdad? No van a apostar al azar. Apuestan a algo que ustedes pueden darles cierta certidumbre. La apuesta es cierta, ¿no? No voy a apostar a lo que sea, no va a perder dinero por perder dinero. Por lo tanto, tenemos que regular estas actividades, ¿no? Por ello surge esta reglamentación. La aparición del reloj y el interés de medir todo. Nosotros pensamos hoy en día, ¿no?, que el reloj está ahí, ¿no? Acaba de platicar con el maestro Castillón y me exige que me limite a un tiempo concreto, ¿no? Todos aquí estamos esperando que pase el tiempo para cumplir con nuestras actividades, ¿no? Todos, la mayoría de sus deportes se limitan a un tiempo, pero en realidad eso es un invento muy reciente en la historia de la sociedad, ¿no? Antes no se regía nuestra vida cotidiana en base al reloj. No existía esta intención de estar midiendo y controlando todo. Esa va a ser una invención muy moderna, ¿sí?, posterior al siglo XVI. Y eso va a hacer que incida en cómo nosotros vamos a realizar estas actividades. Cada vez vamos a querer controlarlas más y eso nos va a identificar y nos va a decir, ok, este deporte es atractivo, este deporte no lo es atractivo. Eso sobre todo va a pasar en el siglo XX. Obviamente, pues va a haber un desarrollo de un sistema financiero y por lo tanto un sistema especulativo, ¿no? Y va a haber, repitiendo esto, ¿no?, mucho mayor capacidad de inversión en ciertas cuestiones. Va a haber un cambio de filosofía, ¿no? Es decir, la sociedad va a ser competitiva. Y esta idea principal que existe en el deporte, ¿no? El binario del deporte, ¿no?, es ganar o perder, ¿no? La sociedad va a ser competitiva y lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Pero surge esta idea que igual escuchamos, nosotros la escuchamos hasta el cansancio, ¿no?, que naturalmente somos competitivos, ¿no? Y eso ustedes lo repiten todo el tiempo, tienes que ser competitivo. En realidad, pues esto deja mucho que cuestionar cuando lo analizamos desde esa perspectiva, ¿no?, histórico-social, si en realidad como sociedades somos de esta manera o es producto de un sistema económico, social, político, cultural que va a surgir en el siglo XVI y que va a empezar a moldear nuestra forma de relacionarnos. Y lo va a repetir muy bien el deporte, ¿no? El deporte va a ser un mecanismo que va a repetir esta idea, ¿no? ¿Cuántas veces no lo dicen? Tú fuiste un gran deportista, seguramente debes ser una persona muy capaz, por esa razón te vamos a contratar en este trabajo, ¿no?, porque eres una persona sumamente competitiva. Es decir, estamos reproduciendo esas dinámicas que el capitalismo va a exigir o va a pedir o va a querer de los individuos, ¿no? Este proceso de racionalización evidentemente va a crear la ley. La ley no era algo que existiera como tal antes del siglo, antes de la modernidad propiamente, ¿no? ¿Quién era el responsable de establecer las normas? El rey, ¿no? El rey, había una verticalidad y el rey decía, esto se hace y esto no se hace. Es decir, podía haber deporte en la época premoderna. Pues no, ¿verdad? Porque si el rey decía, tú no ganaste y punto, ¿no? Pero es que yo llegué primero, no ganaste, se acabó.
Pero este proceso democratizador, donde se van a considerar a los demás este proceso de racionalización, va a generar esto, va a generar la ley y por consecuencia va a dar paso a se va a convertir como un elemento indiscutible pues en la aparición del deporte, ¿no? Ya no hay una verticalidad incuestionable. Y obviamente va a ser la aparición del tiempo libre un elemento también fundamental, ¿no? Es decir, se va a inventar esta idea, ¿no? De hay un tiempo libre en oposición al tiempo ocupado, que no es el ocio, ¿no? El ocio, digamos que es un tiempo muerto, pero que viene acompañado en este proceso, pues que tu tiempo que no lo estás dedicando a la producción, ¿no? Porque estamos en un periodo de industrialización muy importante, ¿no? Donde la gente obviamente no había derechos laborales ni mucho menos, entonces la gente trabajaba 12 horas aproximadamente, pero ese tiempo que no estaba produciendo, ese tiempo que no estaba trabajando, que era ese tiempo que hoy podríamos entender que es el tiempo propio, pero en realidad no, porque el trabajador era del empresario, ¿no? Del señor capitalista. Ese tiempo que tenía libre era su tiempo libre. Y la idea que se construye aquí alrededor de eso es que en tu tiempo libre tienes que realizar actividades en tu beneficio, ¿no? Tienes que desarrollar o las artes o algunas actividades físicas que se considera que estás dejando de utilizar, ¿no? Entonces, se considera que este tiempo que está muerto, no está muerto, ¿no? Sino es un tiempo que tienes ahí para ti, pero lo tienes que ocupar en algo. Y por esa razón se empiezan a desarrollar, se empiezan a crear estas ideas de lo que es y debe ser el deporte, ¿no? Y por último, un elemento fundamental para la aparición del deporte va a ser la prensa, es decir, los medios de comunicación. El papel que van a tener los medios de comunicación en la formación, creación y desarrollo del deporte es vital. Yo siempre lo divido ahí como en 4 grandes periodos, ¿no? El primer periodo, pues obviamente va a ser el periodo escrito, ¿no? La prensa escrita. Con el desarrollo de la prensa escrita, nuevamente, ¿qué necesitaban los apostadores? Si había un reglamento, necesitaban certeza. ¿Cómo se iban a enterar de que estas competencias, vamos a decirle ya deportivas, estaban teniendo lugar y cuáles eran los resultados de lo que yo estaba haciendo, ¿no? O sea, yo estaba apostando, pues, cuáles eran los resultados que estaban teniendo, ¿no? Entonces, la prensa va a ser un elemento fundamental. La prensa los propios directores y los responsables de publicar los diarios, ¿no? Van a ser los que van a ir dando la certeza hacia los apostadores y obviamente hacia el resto de deportistas, ¿no? A su vez van a ser los responsables de difundir las reglas que se estaban desarrollando para ciertas actividades, ¿no? ¿Cuáles eran los primeros actividades o deportes que empiezan a desarrollarse? Principalmente era el box, las actividades de combate, ¿no? De competencia tal vez de equipo, el cricket. Estamos hablando de Inglaterra y también ese es un punto interesante que quiero aquí aclarar. Generalmente cuando pensamos, y yo se lo puedo preguntar a ustedes o siempre que hago esta pregunta, es ¿dónde se inventó el deporte? Siempre vamos a señalar que fue en Inglaterra, ¿no? Y siempre lo vamos a señalar porque consideramos o se considera o así nos lo han enseñado prácticamente toda la vida, ¿no? El capitalismo surge en Inglaterra y como ya lo he señalado acá, todos estos elementos que tiene el deporte, pues bueno, se asocian de manera muy cercana con el propio deporte, ¿no? Entonces, siempre va a haber esa relación y en Inglaterra había este tipo de actividades, sobre todo ya organizadas, que empiezan a dar paso, ¿no? A esto que nosotros hoy entendemos y significamos como el deporte. Sin embargo, también ahí es un poco relativo este análisis porque estas actividades existían en un montón de regiones y seguramente en esas otras regiones tenían las mismas condiciones, pero tampoco había tantos registros, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un buen hilo conductor que nosotros podemos ir desarrollando para tratar de descifrar en algún momento de dónde viene el deporte mismo, ¿no? Bueno, entonces este primer periodo va a ser el que nos va a dar
de la prensa me refiero, este primer periodo que nos está dando certeza va a ser la prensa escrita. Después el siguiente periodo va a ser la radio. Una vez que se crea esta otra oportunidad de poder transmitir la información, que es a través de la radio, pues obviamente, ¿qué nos ofrece la radio? La prontitud. Es más fácil poder enterarnos de los resultados de manera inmediata y sobre todo ya no tenemos que desplazarnos, ¿no? La prensa tenía esta limitante que generalmente tardaba un día, o si venía de un lugar más lejano, pues tardaría más tiempo en llegar la información, ¿no? Y con la aparición de la radio, pues va a darnos certidumbre, y además de que la radio va a permitir este otro elemento fundamental en el deporte, que es la sensación de estar presente en él, ¿no? Poder estar escuchando las narraciones de los eventos deportivos, ¿no? De las competencias que están sucediendo en ese momento, pues obviamente eso le da mucho mayor interés y la gente se vuelca a este nuevo atractivo, ¿no? El siguiente elemento o el siguiente periodo ahí va a ser la aparición de la televisión. Como ustedes, no les tengo que contar esta historia, ¿no? Pero ustedes bien saben, el deporte pues es una actividad sumamente visual, ¿no? Si nos gusta que nos la narren, si nos gusta leer esas historias y leer una narración de una competencia deportiva. Sin embargo, el mayor atractivo que se encuentra dentro del deporte es el visual. Y la relación que va a existir entre la televisión y el deporte va a ser inseparable y va a ser la que va a cambiar completamente la dinámica de cómo se desarrollan estas actividades, ¿no? Va a ser la televisión la que marque las pautas, inclusive en la actualidad, de cómo se desarrollan las actividades deportivas. Si ustedes lo reflexionan un poco, en sus diversas actividades, sobre todo aquellos que practican algún deporte que es muy popular, ¿no? Se tiene que ajustar a las pautas televisivas, o se ha ido ajustando a las pautas televisivas, ¿no? Mañana va a empezar, pasado mañana empieza el Tour de Francia, va a cumplir 120 años, ¿no? Y se inventó el Tour de Francia precisamente por un periódico, ¿no? Un periódico fue el que se le ocurrió esta gran idea de narrar una aventura, y ¿por qué no una aventura deportiva? O sea, tenía todos los elementos que podían ser atractivos para vender, ¿no? Y entonces el periódico del auto lo que hacía era narrar esta historia alrededor de Francia en 21 entregas. Una gran idea, ¿no? Obviamente en el periodo de julio la venta de periódicos se incrementaba de manera exponencial, pero bueno, era en periódico, entonces podían inventar etapas como de 300 kilómetros, 300 kilómetros, tardaban 16 horas en recorrerlas, pues a nadie le importaba, ¿no? Porque yo lo que quería era leer la noticia al otro día. Bueno, para la edición de este 2023, el promedio de la duración de etapas son 160 kilómetros, que a las velocidades que van los chicos de hoy en día las recorren en menos de 3 horas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día todas las etapas del Tour de Francia, por citar un ejemplo, se televisan, ¿no? Y entonces la gente, pues, de estar 8 horas pegado frente a la televisión, pues nadie, ¿verdad? Nadie tiene tanta atención, ¿no? 3 horas es como el tiempo límite, ¿no? Y eso ha ido sucediendo en todos los deportes: fútbol americano, rugby, cricket, ¿no? Un montón de actividades que han tenido que ajustarse a este esquema, ¿no? Entonces, la televisión va a ser determinante en cómo se desarrollan y cómo se desenvuelven los deportes, y obviamente en su promoción. Y esta última etapa que podríamos señalar ahí de la relación entre deporte y la prensa va a ser la aparición de del Internet y obviamente de la comunicación a través de esta, ¿no? Poder difundir nuestros deportes. Deportes como Ultimate, que probablemente antes no tenían ninguna difusión, hoy en día podría llegar a mi casa y ver el campeonato del mundo que se está desarrollando en una isla en Hawái, y estar siguiéndolo en vivo, ¿no? Y eso no iba a pasar hace 20 años, o sea, no había forma de que un deporte como Ultimate pudiera subsistir. Seguro sí hubo un montón de actividades y un montón de inventos que se hicieron,
¿no? Pero no tuvieron o no coincidieron con este cambio tecnológico. Hoy en día, deportes como este pueden subsistir de esa manera, y también otro tipo de actividades u otro tipo de disciplinas que han estado o que han sido relegadas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Bueno, hay un cambio cultural en el capitalismo, ¿no? Hay unas nuevas costumbres que van a ser necesarias, y esto es un compromiso con el tiempo, con la disciplina del trabajo, con el trabajo duro, con la sobriedad, una ética y una moralidad nueva. ¿Dónde encuentran todas estas valores? ¿Quién los repite hasta el cansancio? Ustedes, ¿no? Como entrenadores, eso es lo que nosotros vamos a decir todo el tiempo, ¿no? Necesito que estés aquí a tiempo, necesito que hagas esto, necesito que seas disciplinado. Es decir, estamos repitiendo, ¿no? El deporte está repitiendo, no lo estoy yo regañando aquí ni mucho menos, ¿verdad? Pero simplemente estoy ejemplificando porque al final nos hemos dedicado a esto toda la vida, ¿no? Simplemente estamos repitiendo, ¿no? Esta nueva cultura, en este caso estoy hablando de la época victoriana, que era de cambio cultural, ¿no? Pero se sigue repitiendo en la actualidad, ¿no? Donde estamos exigiendo estos nuevos valores y principios, ¿no? Y aquí también otro elemento que origina el capitalismo y que se va a reproducir de manera muy integral en el deporte, va a ser esta nueva naturaleza, ¿no? Esta nueva naturaleza humana, esta naturaleza egoísta, ambiciosa y competitiva, ¿no? Y siempre lo hemos señalado, ¿no? O sea, hoy lo escuchamos, y aquí está naturaleza humana, entre comillas, porque no es cierto, y es muy discutible, obviamente, este punto, ¿no? Pero ¿cuántas veces no lo escuchamos hasta el cansancio, ¿no? Es que somos naturalmente competitivos. Esa es nuestra naturaleza. ¿Realmente somos naturalmente competitivos? O sea, ¿es cierto esto? ¿No? ¿O en realidad es parte de un proceso sociocultural que nos ha situado en este momento histórico, y a través de ciertas prácticas, y en este caso la práctica que nos corresponde, pero creo que es muy significativa, que es el deporte, que se encarga de reproducirlo pues, hasta el cansancio, ¿no? Y nosotros lo hacemos gustosamente. Entonces, pues estos elementos van a ser súper importantes para la aparición del deporte. Ahora, pues, ¿eso qué, no? O sea, digo, y este es un resumen muy, muy rápido y muy superficial de la historia del deporte. Nos podemos tardar, lo correcto sería tardarnos un poco más de tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿eso hacia qué, no? O sea, ¿a qué viene esto? Pues bueno, viene poder establecer primero el objeto de estudio, insisto, y poder definir bien lo que nosotros estamos haciendo. Y a mí me gusta siempre traer este ejemplo cuando hablamos del deporte, porque además, como les señalaba, el deporte sí es organizado, sí es competitivo, sí es físico, como las principales características, pero después de esta pequeña repaso histórico-social de cómo se origina el deporte, pues podemos señalar que tiene un montón de otras atribuciones, ¿no? Alan Goodman, un historiador social norteamericano muy importante, que va a ser el primero en analizar de forma seria el deporte en este sentido, va a señalar algunos aspectos que han dado pie a que prácticamente todos los sociólogos, historiadores del deporte lo sigan en ese sentido, ¿no? Él va a señalar que el deporte se caracteriza, además de lo que ya ha señalado, porque son seculares, existe esta idea de la igualdad en el deporte. Todas son bien discutibles, pero no nos va a dar tiempo de hacerlo en este momento. Altamente especializados, a diferencia, la especialización, la hiperespecialización va a ser igual una característica del capitalismo, ¿no? Ahora ya la gente tiene que ser muy específica en lo que realiza, y ya no es como este viejo artesano que tiene la capacidad de desarrollar, de crear algo desde la nada hasta hacer una obra de arte o una herramienta o cualquier otro instrumento, ¿no? El capitalismo va a eliminar eso, ¿no? Y el deporte lo replica muy bien porque es altamente individualizado. Obviamente hay un proceso de regularización, de racionalización, de regulación, una burocracia, y un elemento principal va a ser esta, ¿no? Que señala Goodman, es esta persecución del récord, ¿no? Esta obsesión con el récord, y eso lo señala muy bien en su libro ahí
del ritual al récord y este proceso o este periodo, cómo cambia el deporte. Pues bueno, todos estos elementos que está señalando Goodman, como yo se los resumí aquí rápidamente, pues son elementos característicos del capitalismo y que los va a retomar muy bien el deporte. Ahora, a mí me gusta agregar ahí algunos otros tantos, ¿no? Los deportes están separados de la vida cotidiana, tienen un sentido comercial y mercantil. Obviamente existen los espectadores, son mediáticos, hay un sentido de identidad muy importante, una demanda física más allá de lo nacional, son transnacionales, ¿no? Pensando ya en algunos términos del deporte, entonces, bueno, dejémoslo ahí, pero igual, insisto, ¿a dónde esto, no? ¿Por qué esto? Pues bueno, ¿qué dice, para cerrar esta idea, qué dice la Ley General de la Cultura Física y del Deporte, ¿no? Sobre definir el deporte? Y por eso creo que es importante estudiar el deporte desde el punto de vista histórico y sociológico. ¿Qué dice la ley? Dice, deporte es una actividad física organizada y reglamentada. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental. Escuché ya ahí varias recitas. Más de la mitad de los de aquí, yo los veo rengueando mucho, ¿no? Y fueron deportistas o son deportistas. Mis peores momentos físicos eran cuando yo era deportista, ¿no? Entonces, no sé si el deporte en la cabeza de quién dicen que sirve para mejorar la salud física y mental. Como discurso, pues, está bonito, ¿no? Como realidad. El desarrollo social, ético e intelectual. Ya lo discutía el doctor Weiss acá, ¿no? El desarrollo ético e intelectual también es bastante cuestionable. Con el logro de resultados en competiciones, ¿no? Es decir, si no logras resultados en competiciones, no estás haciendo deporte. Bueno, eso, ok, es discutible, pero ahí está. Sin embargo, después dicen que hay una cosa que se llama deporte social. No deporte social que ayer señalaba el profesor Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez, que nos ponía el ejemplo aquí del deporte social y nadie socializador, que más bien viene de la traducción. Y aquí la ley dice, el deporte social es el deporte que promueve, fomenta y estimula a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación. Es decir, la Ley General de Cultura Física y Deporte, que debería ser el instrumento que nos rige, dice que deporte no es deporte. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, el deporte es una actividad competitiva y después dice que el deporte social es una actividad que no es competitiva. Y sobre ese instrumento, porque pues al final son leyes y las leyes sirven para regir, ¿no? Tenemos que basar toda nuestra actividad política deportiva. Entonces creo que ahí hay un verdadero error y ejemplifica, creo, ¿no? El menosprecio hacia la actividad deportiva en general y en específica hacia la reflexión político, social, cultural del deporte, ¿no? ¿Qué voy con él? Bueno, entonces, la historia, la sociología del deporte, pues busca responder un montón de preguntas, ¿no? Y aquí les escribí algunas, y estas son unas, ¿no? O sea, puede haber otras tantas, ¿no? Que nos van a dar ideas en este sentido, ¿no? Es decir, están separados los deportes de la vida cotidiana y social. El deporte es neutro y carece de cualquier carga social, política y cultural, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos decir eso? No, el deporte es muy noble, todos lo pueden practicar. No, el deporte no tiene género. ¿Es en serio? O sea, nos sentamos a estudiar el deporte y ¿realmente el deporte no tiene género? Creo que no va. Bueno, aquí no lo vamos a exponer, pero definitivamente no. Cuando lo analizamos a conciencia, perdón, ¿no? El deporte tiene clase, pues, ¿verdad? ¿No? Entonces,
un montón de preguntas que nos ayudan a entender este fenómeno que nosotros realizamos y poder transmitirlo de mejor manera, ¿no? ¿Cómo afectan los deportes la participación deportiva de nuestras ideas de los cuerpos, el movimiento humano, el trabajo, la diversión, la clase social, la masculinidad, la feminidad, el origen étnico, la discapacidad, la violencia, la agresión? Un montón de cuestiones, de temas, temas de análisis sociológico, histórico, ¿no? Que nos despierta aquí, ¿no? Y que son importantes, sobre todo para entender el mundo actual en el que vivimos. ¿Cómo contribuyen los deportes al desarrollo general de la comunidad y la sociedad, ¿no? Si contribuyen, porque también asumimos eso, ¿no? Y siempre se da por descontado, e insisto, lo repetimos hasta el cansancio, y aquí siempre lo hablamos en los aspectos positivos, pero no necesariamente es nada más sí porque sí, ¿verdad? Hoy en día somos la ciudad más deportiva del mundo, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Somos la ciudad más deportista del mundo porque fueron, ¿cuántos? 100,000, 80,000, no sé cuántos fueron a hacer un entrenamiento de box, ¿no? Y somos la ciudad más deportista del mundo, ¿no? O sea, eso es realmente, ¿no? O sea, digo, como discurso político es interesante, pero realmente eso es lo que nosotros queremos acá. ¿Cómo se relacionan los deportes con esferas importantes de la vida social, como la familia, la educación, la política, la economía, los medios de comunicación y la religión? Igual, ¿no? Un montón de preguntas ahí que son sumamente importantes e interesantes en este análisis social, histórico, político del deporte, ¿no? Y bueno, cómo pueden utilizar las personas el conocimiento sociológico sobre el deporte para comprender y participar de manera más activa y efectiva en la sociedad, especialmente como agentes de cambio progresivo. Bueno, estas son algunas de las preguntas. Aquí hay otras tantas preguntas, no se las voy a leer porque sería eterno, nos tardaremos 15 días ahí discutiéndolas. Sin embargo, todas estas preguntas dan para hilos, ¿no? Y para análisis importantes y serios y no menores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos utilizar la historia y la sociología del deporte, ¿no? En nuestra vida cotidiana y en general, ¿no? Bueno, lo primero sería eso, ¿no? Generar academia, y al final eso es uno de los puntos muy importantes, lo señalaba ayer el profesor Cosme, ¿no? Generar academia, y esto es producir y distribuir el conocimiento. Y esto es muy importante. También, digamos que ya un poco basta, si aquí hay algún sociólogo, ¿no? O sea, ya basta de estudiar movimientos sociales, movimientos políticos, luchas de clase, etcétera, ¿no? Digo, son temas importantes, pero hay otros temas emergentes. Y en el caso de México, el deporte, pues, no es un tema emergente, ¿no? El deporte, como lo hemos señalado, ha estado presente y yo creo que es uno de los fenómenos culturales más importantes de todo el siglo XIX y ya ni hablar del siglo XX, ¿no? Pero en el caso particular de México, pues ha estado completamente olvidado, ¿no? Y por eso, como iniciaba la charla, ¿no? O sea, aplaudiendo que existan este tipo de espacios donde podamos reflexionar y podamos pensar el deporte desde las distintas disciplinas teóricas, ciencias biológicas, ciencias médicas, que generalmente se piensa mucho en el deporte desde ese aspecto, pero también creo que las ciencias sociales y las humanidades. Ayer el profe Cosme, en su análisis que hizo acá, justo se le olvidó las humanidades, ¿no? Puso ciencias sociales, ciencias biológicas, no me acuerdo cuál fue la otra que puso, pero no puso las humanidades, ¿no? Y la historia es una parte importante en el análisis del deporte, ¿no? Conocer la historia sin duda nos ayuda a poder entender y explicar mejor nuestro presente, tanto para uno como para aquel que está allá recibiendo esta información, es decir, sus alumnos principalmente, ¿no? Bueno, obviamente va a crear un pensamiento crítico sobre el deporte y no pensar que el deporte es todo color de rosa, ¿no?
El deporte sí puede ser bueno, pero está asociado a un montón y además es parte es un producto de nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, el deporte pues, no es neutro ni mucho menos, ¿no? Y tenemos que entenderlo como tal y por lo tanto tenemos que transmitirlo como tal, ¿no? Un factor importante, pues obviamente será ¿no? Poder, ya lo enseñaba o ya lo decía un poco como con la ley, la crítica está a la ley de cultura física y deporte, ¿no? Ofrecer asesoramiento a los gobiernos, instituciones públicas y privadas, pues creo que va a ser fundamental, es muy importante y es uno de los elementos que se debería de considerar cuando hacemos sociología del deporte. Obviamente, generar investigación para grupos que buscan combatir las desigualdades de género, insisto, ¿no? También de género, clase, etnia, grupo social, edad y discapacidad, ¿no? Y el deporte, la sociología del deporte, creo que es un elemento muy importante aquí en este sentido. Obviamente, impulsar los derechos de las y los deportistas, ¿no? Y dignificar la labor deportiva. O sea, el deportista está deshumanizado completamente, ¿no? O sea, lo consideramos como una máquina de trabajo que no tiene ningún derecho y que su única capacidad es su cuerpo y la tiene que sacrificar a costa de lo que sea porque él ha decidido eso, ¿no? Entonces, generar este conocimiento y poder nosotros transmitirlo, es decir, aquellos que se dedican a estudiar eso, transmitírselo a los deportistas creo que va a ser fundamental, ¿no? Obviamente, pues promover el desarrollo humano en oposición a los modelos de eficiencia del rendimiento y resultados dentro de la educación física y el deporte. Y a eso nos hemos dedicado, ¿no? O sea, en estas sesiones, y ustedes como entrenadores generalmente están pensando en eso, ¿no? O sea, el resultado, al final es su trabajo, ¿no? En la mayoría de los casos. Y esa obligación puede ser externa o interna, pero siempre están pensando en eso, siempre estamos pensando en eso. Si no obtengo un resultado, se acabó mi trabajo, ¿no? Y entonces, ¿cómo promovemos el desarrollo humano si ni siquiera estamos conscientes de eso? Es decir, no hay una sensibilidad hacia la disciplina que estamos desarrollando. Por lo tanto, creo que es importante ahí este sentido, ¿no? Y bueno, este último punto, fomentar un mejor uso de los recursos humanos y ambientales a fin de asegurar que haya un futuro deportivo para las próximas generaciones. Pues creo que el deporte, igual ya lo señalaba ayer el doctor Abad mismo, ¿no? Cuando hablaba de uno de los factores donde el deporte puede contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible, pues definitivamente hacer estos análisis desde la sociología del deporte creo que son muy importantes, ¿no? Y bueno, para cerrar, creo que existe ahí un gran interés definitivamente cuando los chicos se acercan a este tipo de temas. Digo los chicos, no por decir que ustedes ya no estén, pero los chicos que están estudiando licenciatura y damos este tipo de cursos, les surge, ¿no? este interés mayor, ¿no? Dicen, hay un campo de trabajo ahí, insisto, tal vez ya están un poco cansados de repetir las mismas líneas de investigación y se dan cuenta que en el deporte hay un montón de preguntas que responder, ¿no? Y de preguntas que seguir generando y pues creo que será nuestra obligación, estamos ahora en la academia deportiva y en futuros trabajos, pues promover esto, ¿no? Que se creen estos espacios para que los chicos puedan desarrollar estos análisis y sobre todo tengan un impacto en pues la labor que nosotros realizamos día con día. Entonces, creo que pues con eso daría por terminada mi charla. Muchas gracias.